Creo que, como bien dice aquí, buen hermano, a veces en muchas iglesias tradicionales, pues hay como una separación entre el clero y el laicado, pero yo creo que esas separaciones más que, ¿cómo se dice? Marcarlas, no es que tanto, estaba leyendo un libro de Raymond A. Brown que se llama Las iglesias que los apóstoles nos dejaron, Ujú. y hace una crítica de cada iglesia que dejaron cada apóstol y ve sus fortalezas y sus debilidades, ¿verdad? Y me llama Claro, mucho la atención que dice que la comunidad de hecho, él habla de la cuestión ¿cómo se llama? De la comunidad del discípulo amado de Juan, y habla un poquito de las iglesias pentecostales. En ese sentido, o sea, yo creo que lo primero que deberíamos aprender de las iglesias pentecostales, las iglesias, toda la iglesia debería ser partícipe de la celebración del Día del Señor. O sea, eso es un punto claro. claro. Por ejemplo, este, aunque nuestras diferencias pueden ser en nuestra manera en que nosotros desarrollamos la doctrina y la cuestión teológica, por ejemplo, yo lo que he hecho y que hemos hecho en la iglesia es que todos participan en la dirección del culto, o sea, toda la iglesia. Estoy hablando que toda la iglesia participa en la dirección del culto. Obviamente, creo que la misma necesidad nos ha hecho hacer eso porque no tenemos instrumentos. O sea, también es otra situación. Claro. Entonces, todos cantamos, o sea, todos oramos, o sea, y fíjense que en ese sentido, a mí se me hace algo muy bello, o sea, realmente a mí se me hace algo, o sea, a mí me enriquece mucho. Ah, Que la congregación participe, ¿no? me ven, o sea, así como me ven de serio, agarro mi pandero, estoy cantando y todo eso, y es una manera en que los hermanos se gozan. Claro. Metemos, sí, o sea, metemos una alabanza más así, pero creo que a lo mejor se puede dar y no estaría en contra de Ujú. ello, aunque, Claro. pero, este, nuestras prácticas generan doctrinas, como un poco lo que decía aquí. Definitivamente. Definitivamente. Yo estoy de acuerdo con eso. Pienso que el Chuy ya se fue. Am, pero bueno, Tráelo a la vida, Talita Kumi. te fuiste, patriarca. Bueno, referente a lo que argumentan, Ya está. creo, creo que sí, lo sencillo, los pequeños, hasta podría mencionar la palabra rituales, pueden beneficiar en el sentido de las prácticas de que toda la congregación participe. Por ejemplo, ahorita tenemos una reunión de oración en la iglesia, ¿no? Pero la reunión de oración se ha tornado en una especie de práctica que tenía Juan Crisóstomo, que se conoce como lectio divina, ¿no? Y esa práctica que Juan Crisóstomo tiene, pues estamos hablando de oratio, meditatio, contemplatio y lectio, ¿no? Que es lectura, ¿verdad? Entonces tenemos esos cuatro pilares y cuando la oración se torna a eso, pienso, y sobre todo que participen los demás, ¿no? Porque desgraciadamente algo que, no el protestantismo, yo pienso que se ha dado mucho en algunas iglesias que solamente se enfatiza la predicación y el pues que participa y el que mueve todo pues es el predicador. Pero cuando se lleva la participación de las ovejas, que las ovejas lean, que las ovejas oren y sobre todo porque aprenden a orar. Y como tú lo dijiste, Manuel, o sea, es ese proceso que los lleva a ellos a orar lo que creen y están escuchando. Y 7 minutos, o sea, no es necesaria una predicación de 1 hora para poder enseñar algo. A veces con 5, 6, 7 minutos es necesario, ¿no? Excelente. Sobre todo eso de orar la palabra, uf, me parece a mí muy Sí, profundo, muy lindo, me parece divino las conclusiones que llegan los hermanos, de verdad. sí. Me gusta que creo que hay una parte que San Agustín dice que él se fija en el texto tanto hasta que las letras empiecen a saltar sobre él, o sea que hasta que la Biblia misma, esta meditación no tiene nada que ver con los cultos esotéricos, sino meditar lo que dice el texto bíblico, como lo dice el Salmo 1, que es rumir, ¿cierto? Traer a la memoria la palabra que tiene esto. Fíjate, Iván, que cuando a Jesús le dicen, oye, enséñanos a orar, Jesús les enseña una oración muy teológica. Jesús no se puso a enseñarle
todos los misterios del reino y todo, ni, bueno, claro que enseñó muchas cosas, claro que tiene muchas cosas didácticas el Señor, pero en esta oración tan profunda que es el modelo de la oración del Padre Nuestro, me parece a mí que es bastante interesante la oración. Cuando la iglesia pentecostal, por ejemplo, hace unas oraciones por las necesidades, es una iglesia que cree que es continuista, que cree en el actuar del Espíritu Santo, que cree que Dios puede intervenir, que cree que Dios puede hacer un milagro de sanidad, ¿cierto? Porque lo que oramos muestra mucho lo que creemos. Por eso sí es importante cuando los neopentecostales o pentecostales clásicos que a veces tienen tendencias en neo, declaran, decretan. Sí es muy importante porque reflejan lo que ellos creen en cuanto a eso. Reflejan en lo que ellos podrían mostrar. Y yo creo que una bonita forma de enseñar a la iglesia teología es a través de la oración, a través de la oración y a través de prácticas concretas teológicas que tienen que ver con la teología. Por ejemplo, leer, leer acerca de la acción social de la iglesia y que el hermano haga algo propio por hacer algo por alguien en específico, en necesidad. Eso tiene mucho que ver con Dios, solo que hemos minimizado la práctica porque como la práctica no la enseñan en seminarios, entonces como la práctica no da un título, entonces eso se minimiza cuando es demasiado lo que hace la gente. Claro. Eso me hace acordar, digamos, que le damos mucho énfasis a logos y a veces minimizamos lo que es el patos, los sentimientos y el etos, que como una traspolación cristiana podría ser la ortodoxia, la ortopráctica y la ortopatía que tienen que ir, que son una. Yo creo que es que eso tiene que ir en una forma, y yo creo que eso lo tenemos que entender mucho más los que dirigimos iglesias, porque muchos hermanos sí lo hacen, ellos no separan doctrina de práctica, para ellos cristianismo es un camino, como lo muestra Hechos, y tiene que ver que no conocen términos teológicos fuertes. Sin embargo, hoy acabo de salir de un grupo para finalizar mi intervención, qué pena si me tomo un poco más, estábamos enseñando un libro y una hermana en medio del grupo dice, yo tengo una palabra para una mujer más joven que hay acá, la hermana tal. Y yo era invitado a esa iglesia, yo dije, no, esta hermana ahora quién sabe con qué va a salir, que está en fornicación, en adulterio, que eso es lo normal, ¿no? Entonces yo dije, no, o quién sabe qué chisme le contaron, no, bueno. Cuando la hermana le dice, le da una palabra de ciencia tan certera que la otra hermana se pone a llorar. Que yo quedé, wow, Señor Jesucristo, y le dice, ánimo, Cristo está contigo, Él te llamó y tú vas a preservar en la obra, el Señor te fortalecerá. Cosas que dice la misma palabra. Una hermana muy sencilla que justo me estaba diciendo que no le había quedado mucho tiempo para leer el libro, pero que ella había hecho todo su esfuerzo mientras trabajaba de tratar de leer. Y yo dije, Dios, esto dice mucho de lo que ella cree y de lo que es la iglesia. Claro. Sí, es ese intento, por ejemplo, de la piedad. Muchas veces volvemos a lo mismo, o sea, tratamos de crear un molde de piedad, pero algo que certeramente dijo Manuel es que la piedad cristiana, tanto nuestros ritos religiosos como nuestra ética, moral, creencias, pues son una sola cosa, y la oración sobre todo, ¿no? Es algo que está unido, ¿no? No podemos hacer separación de estas cosas, porque al hacer separación, pues sí se ve afectada nuestra religiosidad, nuestra forma de ver el cristianismo, ¿no?